y temblor hablar a los hombres y mujeres de Dios escogidos por el Espíritu Santo para estar fungiendo como pastores en una congregación local. Cada ministerio tiene sus alegrías y sus tristezas. Los misioneros o apóstoles las tendrán, los profetas también, los evangelistas desde luego, pero aquellos que hemos sido llamados y llamadas para estar en una congregación local y pastorear allí y enseñar allí como pastores y maestros, pienso que somos como quien dirige una cantera para surtir esos otros ministerios, pero además para permanecer en ese lugar. Y cuando eres llamado y eres llamada, sabes que ahí es donde debes estar. Ese es tu sitio. Entonces, con mi amada esposa hablábamos, ¿qué le podemos hablar a los hermanos que ya lo saben? ¿Qué podemos decirles? Y hay 5 cosas en las que ella y yo pensamos todos los días antes de bajarnos de la cama. La primera es el nuevo nacimiento. La segunda es la renovación del entendimiento. La tercera es vivir en un cuerpo y trabajar en una organización. La cuarta, saber que todo lo que hagamos pasa por un asunto llamado el tribunal de Cristo. Y la quinta, no son exhaustivas desde luego, es estar pendientes del retorno del Señor. Una vez aterrizamos en eso, nos bajamos de la cama. Porque el día tuyo, ministro y ministra, es a veces en las tormentas, pocas veces en las zonas apacibles, pero estamos al frente de la batalla. Y entonces, ¿por qué hablar de un nuevo nacimiento? Porque solo hay, pensemos en 4 clases de personas en este planeta, en cualquiera de las eras. Aquellos que solo han nacido del papá y de la mamá, por lo tanto, nacieron bajo pecado y cometen pecados. El pecado, la carrera en singular, los pecados, la especialización en plural. Así como en derecho, estudias derecho pero te especializas en laboral, en comercial, en penal, en civil. Si nazco bajo pecado, puedo especializarme en homicidios, asesinatos, adulterios, fornicaciones, delitos sexuales. Entonces es la primera clase de personas, y ahí estuvimos nosotros. Viene ahora nuestro amado pastor en Efesios capítulo 2, que éramos hijos de ira. Éramos hijos de ira. Luego tenemos aquellos que ya han nacido de nuevo. Y se nace de nuevo y se escapa de ser hijo de ira, no importando la academia que tengas. Desde un hombre sencillo, un sencillo ladrón, como el de la cruz, al lado del Señor, o un teólogo como Nicodemo. Te es necesario nacer de nuevo, le dice el Señor Jesús a Nicodemo en Juan capítulo 3, versículo 3 y versículo 5. El apóstol Pedro lo recuerda en su primera carta, en el capítulo 1, en el versículo 23. En la TLA es más claro. Y el apóstol Juan en su primera carta lo menciona no menos de 4 veces, nacer de nuevo. Pero es necesario nacer de nuevo. Entonces es la segunda clase de personas. Creo que nosotros estamos por ahí. La tercera clase de personas
personas es aquellos que, habiendo nacido de nuevo, han renovado y están renovando constantemente su entendimiento. Porque puedo ser un creyente que no ha renovado el entendimiento, entonces soy iglesia de Cristo, obviamente, pero como en Corinto sigo siendo un tumbador en los negocios con los hermanos, como ocurría en Corinto. O sigo yendo a la casa de las rameras, como ocurría en Corinto. O tengo problemas de identidad sexual, como ocurría en Corinto. O participo en la mesa del Señor borracho o salgo ebrio, como ocurría en Corinto. Es una vida completamente en la cara. Desde los pasillos de la iglesia. Y está la otra persona a la cual el apóstol Pablo hace referencia en Corinto, interesante, que son los que acomodan lo espiritual a lo espiritual, han renovado su entendimiento, como dice Romanos capítulo 12, versículo 2, transformados mediante la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, el nuevo nacimiento, al bajarnos de la cama, la pastora Ruth y yo, primero nos revisamos, porque es posible que algunos pastores o algunas pastoras no hayan nacido de nuevo, no renuevan entendimiento, pero están dentro del cuerpo. Pero también hay creyentes en nuestras congregaciones así. Hay mucha gente que viene a nuestros templos, pero no ha nacido de nuevo. No ha nacido de nuevo y por lo tanto son personas siempre en conflicto. No pueden escapar a su naturaleza pecaminosa, aunque Pablo dice, el pecado que mora en mí, a los que hemos nacido de nuevo y tenemos mente renovada, ya no estamos bajo su gobierno, luchamos constantemente, antes no podíamos. Pero la personita que no ha nacido de nuevo y está en nuestras congregaciones, no por estar ahí en la congregación es creyente. Si me toca dormir en una cochera, en un garaje, eso no me hace cargo. Las personas que van a nuestras congregaciones, solo por estar en las congregaciones, no se hacen creyentes con ellas. Entonces, pensemos en eso. Yo te quiero preguntar, hermano y hermana, como pastor, ¿cuántas veces ha sonado el teléfono de tu casa 3 de la mañana, 2 de la mañana, y a la otra hora de la línea está una persona urgida? Se le nota el desespero en la voz y te dice, pastora, necesito urgentemente reunirme con ustedes. Necesito hablar, no me deja dormir este pensamiento. Claro, con mucho gusto. ¿Cuándo puede? No, si quiere yo voy ya. Dice, mejor a las 6. Y a veces llega esa persona y con cara seria le dice, pastor, yo necesito, por favor, que me explique qué es el tribunal de Cristo. Eso no me deja dormir. Pastora, yo les explico que me diga la Nueva Jerusalén. ¿Es literal o es una figura? Si es literal, dígame por qué, y si es una figura, dígame por qué. Eso no me deja dormir. Pastor, dígame, en la resurrección, ¿qué cuerpo he de tener? ¿Será como el del Señor, que puede levitar y entonces ascendió? ¿O puede entrar a través de una puerta sin abrirla? ¿O puede comer sin que le salga por las heridas lo que coma? ¿O puede viajar a velocidades inauditas, como cuando Jesús deja a los de Maús y ya está en una universidad de ojos en Jerusalén, y los otros no se tuvieron que volver 11 kilómetros? Hicieron media maratón de día. Dígame, realmente los 4 seres vivientes, pastora,
Los 4 seres vivientes, el uno porque tiene esa cara de hombre, de cara de león, cara de águila, cara de toro. ¿Me puede explicar eso, por favor? ¿Los 24 ancianos quiénes son? ¿Hay alguien ahí de la cuadrangular? ¿Y por qué las coronas? ¿Por qué están en tronos? ¿Y por qué sus vestiduras blancas? ¿Podría explicarme por qué los cimientos de la Nueva Jerusalén son esas 12 piedras preciosas? ¿Por qué es una perla en cada una de las puertas en la muralla? ¿Por qué están los nombres de los apóstoles allí y los de las tribus en tal lado? ¿Puede explicarme eso, por favor? Se lo suplico. Es una pregunta. ¿Cuántas veces te ha pasado? No, por lo general es: pastor, necesito que me reciba. No me aguanto a mi mujer. No me aguanto a mi marido. Mis hijos están en las drogas. No me obedecen. Mi marido no me da con qué comprarme para mis necesidades. Mi mujer no me respeta delante de... O mi marido me fue infiel, mi mujer me fue infiel. No tengo para la cuenta de servicios. No he podido pagar la salud. Me están pidiendo la casa que debo desocupar. Llevo 6 meses y no tengo para dónde irme. O sea, todo lo que una persona no nacida de nuevo y con mente sin renovar nos exige es que legislemos del ataúd para acá. La persona que ha nacido de nuevo y tiene mente renovada es una persona que sí, puede tener dificultades, como las que acabo de mencionar, o todas, pero es una persona con la cual usted puede contar porque tiene los ojos puestos en la eternidad. Vive para eso. La vida en el Espíritu es su patrimonio. La manifestación del fruto del Espíritu Santo, como dice Gálatas, es amor, ágape, es gozo, es paz, es benignidad, es bondad, es fe, es mansedumbre, es templanza. Ella sabe que contra esas cosas no hay ley. Y sabe cuando está navegando en las obras de la carne y tiene que rectificar. Entonces, en ese orden de ideas, verificamos con quién nos sentamos en el día. Si la persona es una persona que no ha nacido de nuevo, necesita que le expongamos, como embajadores que somos, acerca de el perdón y olvido de pecados que en Cristo Jesús tenemos, como dice 2 Corintios capítulo 5, para que haya reconciliación con Dios. Pero a veces en nuestras congregaciones hay personas que no han nacido de nuevo y queremos que se comporten como alguien que ha nacido de nuevo. Nicodemo no pasaba el corte, a pesar de que él no tenía esos problemas escandalosos de la carne, pero tenía un gran inconveniente: no había nacido de nuevo. Sin embargo, era un hombre sincero. Y capítulos después lo encontramos más o menos ya discutiendo con los miembros del Sanedrín acerca de, puede que sea inocente el individuo, y se ganó tremendo jalón de orejas. Pero ya en el capítulo 19, creo, lo vemos sin ninguna pena, cargando un bulto de 50, creo que libras de especias. Eso no se lo carga uno en el bolsillo, y reclamando un cadáver ante las autoridades para ungirlo. Ya no le importaba nada, ni su cargo, ni si lo volvían a recibir, nada. El hombre ya estaba en el asunto. Pero la persona que no ha nacido de nuevo en nuestras congregaciones no le importa eso. Y por eso todos creo que hemos crecido bajo una estadística. Los americanos son muy buenos en estadísticas y las manejan al pelo, y desde pequeño en esto, 3 décadas y media, uno está escuchando: la puerta trasera de las congregaciones es más grande que la de entrada. Es más la gente que se va que la que permanece. Y en cierta forma eso genera una culpa en nosotros, y uno quiere como que eso no sea así, pero es real. Pero ojo,
Obvio. ¿Por qué? Porque nos hemos ganado, no todos desde luego, personas para programas, pero no para Cristo. Y le comentamos al vecino que tiene constantes gritos con su esposa: mira, vamos a hacer un curso de parejas en la congregación, ¿por qué no vas? Y realmente el tipo, pues sí es bravo, y ella también, y se enojan y se pegan, pero se quieren y quieren arreglar eso, pero no saben cómo. Y van a nuestra congregación y entran al curso de parejas, y de verdad, él empieza a abrirle la puerta del metro a la esposa para que suba, y ella deja de pegarle. Y saliendo de ese curso, ven la cartelera nuestra, curso de finanzas. ¡Ah! Que también estoy mal de plata. ¿Cuándo es? Y vuelve al curso de finanzas. Y saliendo de hijos adolescentes, y dice: ¡ay, mis muchachos! Y así van de curso en curso y pasan los años. Y de pronto, como ya he hecho todos los cursos, lo entramos al instituto. Y hay personas inteligentes. Hay maestros de teología en las universidades liberales enseñando teología y pueden desglosar la Biblia mejor que muchos de nosotros. Así hay creyentes inteligentes, pero no son convertidos y están saturados de cursos, porque ellos llegaron allí para arreglar su matrimonio, no para arrepentirse de sus pecados, para arreglar sus finanzas, no para arrepentirse de sus pecados, para educar bien a los hijos, no para arrepentirse de sus pecados. Y nosotros ayudamos, claro. Recuerde que no somos todos, pero algunos. Y fomentamos eso, y somos como una entidad financiera que ofrece una cartera de productos. ¿Y qué hay acá? Retiro de parejas, de solteros, de solteras también. ¿Cuántos años tiene usted? 62, ¿cierto? 80. Y entonces sacamos el seminario de vocaciones tardías. Y así, sucesivamente. Y la gente hace todos los programas, y cuando ya agota todo eso en su mente, le permitimos que vaya al seminario. Y tenemos personas ahí que ya tienen credencial y todo, pero su naturaleza sigue siendo la de Nicodemo. Es príncipe de Israel, pero no sabe qué es nacer de nuevo. Y lo pregunta con una inocencia cándida: ¿cómo yo, siendo viejo, puedo entrar al vientre de mi madre? Entonces Nicodemo se imaginaba entrando al vientre de doña Sofía nuevamente, desgarrándolo. Y el Señor Jesús le dice: tú, siendo nacer de nuevo. Y aprenden a hacer bosquejos. Y entonces son personas que no están en el cuerpo, pero viven en nuestra organización. Y en la organización se pueden ocupar cargos. Y tenemos personas que además predican mejor que los nacidos de nuevo. Porque claro, si sabes homilética y hermenéutica, se lo puedes aplicar a un texto de Gabo o a Isaías. Y sacas algo extraordinario de ahí. Pero, ¿sabe dónde se distingue la cosa? En el saborcito. ¿Ha visto nuestras hermanas en nuestras reuniones que hacen la comida? Tienen una cosa que se llama sazón. Eso les sabe rico un pedazo de copor. Pero también hemos tenido la oportunidad de aquellos hermanos o hermanas que aprenden a cocinar, pero no tienen sazón. Y eso queda hermoso, brillante, no se sale del plato, es el mismo arroz, es la misma carne, son los mismos condimentos, y usted va a probar eso y piensa mejor en la tienda de la esquina, ¿no? Así ocurre con los sermones. El mensaje de una persona nacida de nuevo se sabe por el saborcito, así no le aplique hermenéutica, homilética, y eso no quiere decir que estamos en contra de eso. Qué bueno es cuando un hermano ha nacido de nuevo y se perfeccionan las técnicas para entregar el mensaje. Extraordinario. Pero, ¿qué tal cuando la persona no ha nacido de nuevo y entrega ese mensaje, pero tú sabes que no llega? Y también puede ocupar cargos.
Y entonces podemos ser miembros de un concilio, consejero local, podemos ser líderes de alguno de los ministerios, podemos ser pastores de zona, de distrito, podemos ser funcionarios a nivel nacional. Entonces, si no he nacido de nuevo, estoy en la organización y puedo ocupar cargos. Pero si he nacido de nuevo, estoy dentro del cuerpo de Cristo, soy miembro del cuerpo de Cristo y pertenezco a una organización, pero la organización no es mi vida, es el cuerpo. Presentamos declaraciones de renta, tratamos de llevar libros, de rendir informes, todo lo que tú quieras, pero siempre una cosa será una cosa y otra cosa será otra cosa. Entonces, aquel creyente que empezó desde allá, desde nuestros cursos, un día se nos va de la congregación. Y entonces decimos, se fue de la iglesia. Si esa persona no nació de nuevo, esa persona se fue del grupo de jóvenes, no se fue de la iglesia. Si ese empresario no nació de nuevo, se fue del grupo de empresarios, pero no de la iglesia, porque uno no se puede ir a donde nunca ha entrado, de donde nunca ha entrado. Entonces, ese asunto es vital y eso le ayuda a uno a descorazonarse menos, porque los pastores y pastoras tenemos la carne viva, el corazón abierto, amamos a Dios y amamos a la gente, pero yo pienso que la madurez nos lleva a ponernos del lado de Dios y decir, por muchas capacidades que esta persona tenga, si no nace de nuevo, no le puedo colocar ahí, no le puedo poner en ese lugar. Y las personas que no nacen de nuevo o no tienen mente renovada porque son muy similares, a un no nacido de nuevo con un nacido de nuevo sin mente renovada, solo los diferencia el pececito en el carro, en la bicicleta, ¿sí? O el cargo, no más, porque una persona nacida de nuevo jamás se va a ir del cuerpo de Cristo, y si Dios te colocó, a no ser pues que estés en un lugar herético o una cosa de depravación moral que usted no se alcanza a imaginar, es justificable, pero el que nace de nuevo, las escrituras son la manera de nutrirse, por eso son muy loables y muy buenos los métodos que tenemos para que la gente lea la Biblia. ¿Te has dado cuenta con esos hermanos que uno prácticamente tiene que rogarles que lean las Sagradas Escrituras? Porque es que a una persona que no ha nacido de nuevo no le pueden gustar las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque no ha nacido de nuevo. Pedro dice, como niños recién nacidos, anhelemos la leche espiritual que adulterada. Miren lo que ocurre cuando uno nace del vientre de la madre. Lo primero que hace, pues, desde luego respirar, luego viene la palmada, o la palmada para que respire, luego llora, y automáticamente nadie le tiene que decir a ese niño, busca el pecho de la madre, busca el alimento. Una persona nacida de nuevo, usted no le tiene que rogar que lea la Biblia, ni le tiene que dar leche adulterada de buena fe. Por lo general, el que no nace de nuevo se alimenta de devocionales, no de la palabra. Y se lee un versículo de Proverbios al día y un versículo de Salmos y de pronto 3 versículos de un Evangelio y algo de Génesis. No, el niño que nace de su mamá nace voraz. Eso, si no lo despegan, ahí continúa. La persona que nace de nuevo, que quiero que recuerde, cuando comenzó mi hermano y mi hermana, eso a uno no tenían que decirle que lea la Biblia, y todavía, décadas después, a usted nadie le tiene que decir que lea la Biblia. Y comenzó leyendo la Biblia en 2 o 3 capítulos. A estas alturas, mis hermanos, personas como nosotros, no debemos bajar el ritmo de 30 capítulos diarios. Nadie nos tiene que rogar por eso. Porque se vuelve la constante. Si me desconecto
Y no estoy hablando de disciplinas espirituales que son como la oración, estoy hablando de la lectura. El que lee la palabra de Dios indudablemente termina orando. Hay muchas personas que oran pero no terminan leyendo. Hablemos del alimento como tal. Entonces, si esa persona logra coronarnos en la organización sin nacer de nuevo, su administración puede ser a nivel organizacional excelente, pero espiritualmente se sabe que no tiene el saborcito. Pero ¿qué tal, como no puede escapar a esa naturaleza, si mi cargo como miembro del concilio consejero local o como pastor local lo uso para vengarme de los demás? Porque al fin y al cabo la venganza es una obra de la carne. Y no solamente tengo la autoridad, sino que tengo el poder para hacerlo. Una persona que no ha nacido de nuevo y trabaja para una organización, por buena gente que sea, porque es que hay gente muy buena gente. Por eso es que yo creo que pasamos algunos así de agache, porque hay un carácter no nacido de nuevo que es muy parecido al de Moisés, que era un hombre manso. Un hombre manso que puede asesinar a un hombre, ¿sí? Un hombre manso que puede ahogar a todo un ejército en un mar. Entonces algo ocurre ahí. Algo ocurre ahí. ¿Los programas son malos, John? No. Pero si nuestra congregación local, en la cual Dios nos ha plantado para estar ahí, y cuando insisto en eso de estar ahí, es porque tú no estás esperando el llamado de otro hermano que se fue para otra nación y está abriéndote un puestecito allá. No, yo sé que estoy plantado en esa localidad y te pueden ofrecer mejores cosas de otras organizaciones, porque hay cazatalentos dentro de las organizaciones, como en las empresas privadas. Están buscando quién funciona bien allá para traérselo para acá y le ofrecen más. Y hasta lo tratan mejor y quizás le digan doctor en teología y no simplemente pastor, sin letras y del mundo. Y está bien que nos ocupemos de nuestra salud y de nuestras prestaciones, pero la persona que no nace de nuevo y es creyente estará siempre abogando por los derechos de la humanidad dentro de la congregación. Hay una ONG caída en cada uno de nosotros, pero después va a ser el hermano que se está al frente de una obra si no tiene salud, o si no tiene prestaciones, o si no le dan un buen emolumento. No me sirve, porque es que entonces ¿qué voy a comer? ¿Qué voy a beber? Porque claro, si mira las aves del campo no me inspira nada. Yo veo un pájaro y me inspira fe. Yo digo, si Dios lo alimenta, pues cuanto más a mí. Y alimentarme me alimenta. O veo un lirio y veo, pues ni Salomón se vistió como él, cuanto más mi padre sufrirá la ropita que necesito. El que no ha nacido de nuevo no puede ver eso, no tiene ojos para eso. Y entonces, y no está mal, pero siempre va a estar detrás de ti diciendo, ¿en qué me puedo apoyar para? Y la denominación no le da esto, y la organización no le da aquello. Y entonces parece uno trabajando en una empresa normal, en Argos, en Fabricato, en cosas así por el estilo. En este asunto, todo aquel que haya nacido de nuevo y con nuevo entendimiento transmitirá vida. Pero no estoy hablando de la biológica, estoy hablando de vida espiritual. No estamos hablando de programas, estamos hablando de estar dentro del cuerpo de Cristo cumpliendo una función, en nuestro caso como pastores y pastoras, y es importante que un pastor y una pastora sepa cuáles son sus funciones dentro del cuerpo de Cristo para generar vida. Estamos en una organización, hay obligaciones también, pero indudablemente es lo mismo que la prédica. La prédica que solo tiene la estructura, pero no tiene la sazón del nuevo nacimiento y de la mente renovada, será plástico. No deja de ser plástico.
Pero el hombre o la mujer o la pareja, nos tenemos que sincerar. Mi esposa, la pastora, si ha nacido de nuevo, y ella, mi esposo, el pastor, si ha nacido de nuevo, o solo es echar para atrás y recordar que entramos a esto por un curso de parejas o de finanzas. Y al ministro que no ha nacido de nuevo o no ha renovado el entendimiento, le ocupa mucho lo que ocurre a nivel de mundo caído. Porque claro, al no haber renovación del entendimiento, sus parámetros siguen siendo los del mundo. Y se mueve con el mundo. Y le pedalea al mundo. Así sea desde el púlpito. Yo encuentro versículos para cualquiera de las teologías de gobierno que se quieren imprimir en el mundo caído. Pero el Señor Jesús es otra cosa. Con Él es distinto. Él es el Rey de nuestro reino. Y por eso es el asunto del tribunal de Cristo. Solo regálenme 5 minutitos más. El tribunal de Cristo. ¿Qué es el tribunal de Cristo? A donde todos compareceremos. ¿Será el mismo juicio del trono blanco o se legislará desde ahí para las dos cosas? Por un lado atenderán a los unos a los otros. No sé, tal vez usted lo tenga más claro, pero que tengo que dar cuentas, las tengo que dar. Y el apóstol Pablo lo habla en 1 Corintios capítulo 3. Él estaba en una posición envidiable ahí en los primeros capítulos, porque algunos decían yo soy de Pablo, y los otros yo soy de Cefas, y los otros yo soy de Apolos, y los otros de Cristo. O sea que lo estaban alabando. Y él los frena en seco en el capítulo 3 y dice en el capítulo 4 que el que nos juzga es el Señor. Porque el fuego mostrará nuestra obra de cómo hayamos edificado sobre el fundamento que cada creyente tiene, que es Cristo, incluyéndonos. Si edifiqué con heno, madera o hojarasca, la obra se pierde. Dice que seré salvo, pues, como pasado por fuego. Pero si lo hago con oro, con plata o con piedras preciosas, pero eso lo califica el Señor. Y entonces aprendo a ver a mi consiervo como lo que es, un hermano y una hermana que va hacia el tribunal de Cristo. Ya no vamos hacia el lago de fuego y azufre, gracias a Dios. Pero la calificación nos espera. ¿O no dice que al que más se le da, más se le exige? Entonces, en ese día que estemos frente a Él, es una de las cosas que la pastora Ruth y yo pensamos antes de bajarnos de la nave. Entonces, si me encuentro con una persona que no ha nacido de nuevo, a tratar de ser como Cifra y Fua, partera, para ayudarle a su nacimiento. Si ya ha nacido de nuevo, pero está como en Corintios y mente renovada, hay que jalarlo. A ese hermano no lo podemos dejar ahí en su carnalidad. Si ya nació de nuevo y tiene mente renovada, qué rico, venga, acomodemos lo espiritual a lo espiritual. Para hablar de estas cosas. Y finalmente, lo del retorno del Señor. Es muy importante lo del retorno del Señor. Así como encontramos el tribunal de Cristo en el 14:10 de Romanos y el 5:10 de Segunda de Corintios, podemos encontrar en nuestra lectura preciosa lo del retorno del Señor por todos lados. Desde el Señor Jesús que se despidió diciendo vuelvo, desde el Esteban que ve abierta la puerta del cielo y ve al Señor Jesús a la diestra del Padre, de donde dice Pedro en su sermón que se nos enviará un refrigerio en su retorno. Entonces le estamos hablando al Señor de la gente y a la gente del Señor. John Stott escribió un libro que se llama La predicación es un puente entre dos mundos. Y el solo título ya te dice de qué se trata esto.
entre el mundo caído y el mundo venidero. ¿O no dice el 2.5 de Hebreos que estamos hablando del mundo venidero en el cual hemos de vivir? ¿O no dice el 4.18 de Primera de Corintios en la versión PLA, por ejemplo? ¿Y cómo ha de ser ese mundo? No sabemos, pero que es eterno, lo es. Así que los pastores tenemos un privilegio muy peligroso. Las pastoras tienen un privilegio muy peligroso, y es representar al que viene. Tremendo a aquellos que lo menospreciaron en su primera venida. Dichosos nosotros que sin haberlo visto creemos. Pero tenemos un doble propósito: traerlos al arrepentimiento si el Espíritu Santo quiere parirlos en el reino, y llevarlos al expectante momento en que el Señor Jesús retorna. Y si no está en esta generación, por lo menos como manada pequeña que somos, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Otra versión dice, pequeño grupo de discípulos. Nos toca a nosotros, los pastores, abrir esa embajada todos los días. Funciona de 24 horas los 24, de 7 días los 7, de 30 días los 30, de 365 al año, el año. ¿Hasta cuándo? Hasta que como a Aarón se te quiten las vestiduras, porque a muchos hermanos hoy, a no ser que su salud no se los permita, los aparta de abrir la embajada, la jubilación o la pensión. Raro eso, es muy raro. Es muy raro. O sea que nuestras conversaciones pueden ser valiosas si le dedicamos de 10 minutos, 30 segundos a hablar de la pensión y cuánto estás cotizando. Pero, así como nos ocurre con los creyentes que hablan del ataúd para acá, yo te invitaría a reflexionar con mucho temor y con mucho temblor. ¿Cuáles son tus conversaciones con los demás pastores? O sea, cuando te sientas, hermano, ¿qué ritmo de predicación el Espíritu Santo te ha guiado a llevar? ¿De qué estás hablando? ¿Has tocado el libro de Apocalipsis? Son 22 capítulos. Algunos predicadores frenamos en seco al terminar Judas, porque de ahí para allá, gente que no ha nacido de nuevo, pero estudió teología y escribió enciclopedias, ha puesto unas barreras casi que infranqueables y nos hacen temer a un libro que precisamente se llama Revelación, no se llama Confusión, no se llama... ¿De qué hablamos cuando estamos acá sentados en nuestra mesa? ¿Qué libro estás leyendo? Y no te estoy preguntando acerca de los libros que hermanos han escrito, sino de los de la Escritura que hermanos han escrito. Estás leyendo Isaías, lo estás predicando, y Ezequiel, Abdías, has hablado con Miqueas. Los pastores y pastoras no somos personas a las cuales la soledad nos ataca. Si la pastora se siente sola, estoy hablando, ¿cómo voy a estar solo si puedo hablar con Isaías 66 veces? O con Pablo lo puedo tomar por tantas vertientes. Si no es por Romanos, lo puedo hacer por Gálatas, lo puedo hacer por Primera, Segunda de Corintios, por Primera, Segunda de Timoteo, por Primera, Segunda de Tesalonicenses. Si estoy muy cansado, me leo Tito. Si estoy más cansado, me leo Filemón. Puedo hablar con el Señor que escribió Hebreos, 13 capítulos extraordinarios. Puedo hablar con lo que Pedro escribió, maravilloso, 2 cartas. ¿Cuán más sencillo? 3 cartitas pequeñas, o su Evangelio. ¿O me puedo leer Génesis? ¿Cómo voy a sentirme solo si tengo a Moisés, a Miriam, a Aarón peleando, pero ahí están llevando la obra? Extraordinario. Puedo llamar a mi hermano. Hey, Pastor Eliseo, ¿cómo estás? Llamaba a saludarte. Sé que me he escondido mucho tiempo con los recortes, pero aquí estoy leyendo Génesis. Sí me hago entender. Es maravilloso uno poder hablar con el otro.
sentarnos a tomar un café sin temor a decirte, mira, es que a la congregación no van sino 39 personas. Soy bíblico, como los azotes, 40 menos 1. O no tener que hablar siempre de las divisiones, del último que se te fue. Yo no sé, hermanos, realmente hablar con ustedes es da mucho miedo, por lo que representan. Son tierra santa. Ante una zarza, imagínate una zarza ardiendo, él se tuvo que quitar el calzado de sus pies. Ahora, frente a un alma que ha nacido de nuevo, con mente renovada, que está pastoreando, se tiene que quitar uno también los calzados de los pies y estar ahí. Entonces, podemos estar sobre nuestros pies y podríamos orar un segundo. 5 cositas. Te recuerdo que con la pastora Ruth hacemos antes de bajarnos de la cama, porque si no uno corre el riesgo de perderse. Primero, tener claro lo del nuevo nacimiento, para nosotros y para los demás. La renovación de entendimiento, vital. Una vez me sentí supremamente orgulloso porque me sabía el Salmo 1 de memoria, hasta que la denominación hizo uno de nuestros congresos en Cali, en un coliseo, e invitó al hermano Cañas, y cerró la Biblia y nos dijo el Sermón del Monte de memoria, esos capítulos largos, sí, los más largos, y quedé súper admirado y ya menos orgulloso. Pero me dejó despertado en estos días la historia que escuché de una joven de 22 años que va a una de las congregaciones y le dijo a su papá que si podía regalarle unos segunditos. Y dijo, claro que sí. Abre tu Biblia en la versión Reina Valera, en el Evangelio de Mateo. Me mira a preguntar alguna cosa. Empezó, si me equivoco me dice papá. ¿Sí? Capítulo 1 de memoria, con genealogía y todo. Aquí no está el papá, y el 2, y el 3, y el 4, y el 5, y el 6, y el 7, el 8, el 9, hermano, el 10. Y ahí me estaba sintiendo más avergonzado porque me estaba contando ese papá. Y el 11, y el 12, y el 13. De memoria, sin gaguear. 22 años. Y no me quito esta viejita. Y dice, ¿y sabes por qué está haciendo? Porque si desaparecen los dientes, puede que no me quiten la cabeza de la de acá. Y la hermana, que es de 32, viendo eso, se empezó a aprender el Apocalipsis. Y dijo, porque está viendo un Evangelio y Apocalipsis, no nos defendemos. Renovación de entendimiento. Renovación de entendimiento. Y entonces te puedo cerrar los ojos, puedes ayudar con los párpados, como dice el hermano Campos, que no cerró los ojos, para que se los ojos. Y mientras estás ahí en ontología, que te pueden por hechos. En el capítulo 1, ¿qué es lo que pasó? Claro. Pues escribir para Teófilo. Está el espero en el 8, está la atención, elige la María, en el 2, lleno del Espíritu Santo, en el 3, el cojo que es sanado, en el 4, la tierra tiembla cuando Dios obra, en el 5, chavo la mía se pide, en el 6, hay que atender a las viudas, en el 7, qué pena con Esteban que se sabía todo el Antiguo Testamento, y así. Y en el 28 terminamos en Roma, después de haber tenido un tratado de Pablo. Y entonces cuando te sientas con los hermanos, ya vas a hablar de la Biblia y no de los problemas que tiene el país. Pero en las Sagradas Escrituras tengo la noticia de
Diga conmigo, Señor Jesús, gracias por tu palabra, que es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de doble filo, y penetra hasta discernirme y sacarlo de la carne, del espíritu, hasta los tuétanos, entra y penetra. En el nombre de Cristo Jesús, amado Espíritu Santo, gracias por tu palabra.